aprendiendo principios bíblicos que nos guían en medio de un mundo en caos y que nos ayudarán a ser mejores personas con una excelente calidad de vida, elevando el estándar de hombres que Dios quiere que seamos. Bienvenidos. Hay un ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia de unos hombres que bien podríamos poner en esta tarde, en este mediodía, como referencia para saber cómo nosotros también podernos conducir. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 2, por favor. Ahí en Mateo capítulo 2 está la historia de unos varones de quienes ni siquiera el nombre se dice. Mateo 2, por favor. Qué a gusto venimos hoy, ¿no? Así bien, nada de que glamour ni nada de eso. ¿Cuántos no se peinaron hoy? A ver, levanten la mano los que no se peinaron. Eso, se nota. Irak, ¿no te peinaste, hijo? Beto, tampoco te peinaste tú, ¿eh? No los íbamos a dejar entrar porque no se peinaron. ¿Cuántos no se bañaron? A ver, levanten la mano. Mire, ya decía yo que había un olor aquí medio raro. Mateo capítulo 2, es cómodo, es agradable andar así, sin el cinturón que nos apriete, ¿verdad? Y que nos marque ahí la lonja y bueno, sin los zapatos así tan que nos hacen luego andar con los pies que nos duelen y todo eso, así bien agradable. Ese es el descanso y ese es el reposo que debemos de tener en el Señor. Él vino para traer descanso, ¿sabía eso? Mire, todo lo que hay en torno de la Navidad, yo siempre les he dicho por ahí, una vez prediqué en el terremoto ya hace algunos años cuando me invitaban todavía a predicar allá, prediqué acerca de una Navidad, acerca de todo lo que se da en esta época y cómo todo nos habla de la persona de Jesucristo. Por ejemplo, las luces, en esta época navideña hay luces por todos lados, ¿no? Y eso nos habla de la verdadera luz que es Cristo. ¿Sí? Jesús, Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que anda en mí no vivirá en tinieblas. Entonces las luces nos hablan de la luz que es Cristo. Esta época de regalos también es una época, la época navideña, donde todo mundo da o recibe regalos, y eso nos dice que hace muchos años un regalo hermoso vino a nosotros enviado del cielo, y ese regalo fue nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 9 versículo 6 no es la cita de mi predicación, pero dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un hijo nos ha sido regalado, y ese hijo es nuestro Señor Jesús. También es una época de amor, es una época donde, mire, hay gente que vive peleada todo el año con sus parientes y el día de la Navidad se ponen a cuenta, se reconcilian para volverse a pelear en enero. ¿Sí o no? Ya en enero le vuelven otra vez, se nos olvida esto del amor y de la paz y del perdón. Y Martín y Lucy, bienvenidos, me da gusto verlos. Y también, ¿es Daniela? Sí, eres Daniela, muy bien, qué bueno que están aquí visitándonos esta mañana, bienvenidos. Pero esta época es una época de perdón, de amor, ¿sí? Los hermanos que viven enojados todo el año hoy se reconcilian, se piden perdón, se aman, y es una época donde el mundo está más sensible, ¿no? Entonces eso también nos habla del amor de Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no ama es porque no ha conocido a Dios. Y si usted conoce del Señor, usted va a amar, pero no solamente en diciembre, usted va a amar en cualquier época del año. Eso nos habla del amor verdadero. San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué me pusieron ahí? Ya están en la cita de Mateo. Muy bien, Mateo capítulo 2, vaya conmigo rápidamente, versículo primero. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice aquí en días del rey Herodes. Este rey Herodes era un rey malvado, era un rey perverso, o sea que Jesús nació en medio de un tiempo donde había adversidad, había riesgo para la misma vida de Jesús. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Mire, aquí hay una enseñanza, aquí hay una enseñanza para nuestras vidas. Jesús nació en un pueblito muy pequeño, en un pueblo llamado Belén, de la tierra de Judá. Y dice la Biblia que este pueblo era uno de los más pequeños que había entre todos los pueblos de la región. Ahí de ese lugar tan insignificante, ahí de ese lugar tan pequeñito, de ahí el Señor quiso que naciera el Salvador del mundo para hacer relevar, resaltar ese pueblo que era tan pequeño, como naciendo el Salvador del mundo. Ahí él iba a cambiar totalmente el destino de ese pueblo, ¿no? Y entonces Herodes, versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El testimonio de estos hombres sabios que llegaron para ver a Jesús. Hay algo que nos puede traer enseñanza esta mañana, esta tarde ya, a nuestra vida, el ejemplo de estos hombres. La pregunta es: estamos viviendo en una época donde nos gusta ofrecer a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros parientes. Generalmente nos gusta ofrecerles algo. Si no es un regalo, si no es alguna prenda de vestir, a lo mejor es invitarlos a que vayan a nuestra casa y compartir nuestra mesa con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es una época en la que generalmente todos ofrecemos algo. Ahora la pregunta esta tarde es para cada uno de nosotros: ¿qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Jesús en este tiempo? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que nosotros le podemos dar a Jesús? Bueno, primeramente nuestro corazón. Él está esperando que nosotros le podamos entregar nuestro corazón. Y en esta época, en esta temporada, si hay gente que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, este es un buen tiempo para que usted pueda decir: bueno, vivimos una época donde todo el mundo da, donde todo el mundo ofrece. Yo quiero ofrecerte, Jesús, mi corazón, para que hagas morada en él. La canción que entonábamos hace un momento, tú dejaste tu trono y corona por mí, la parte del coro dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. El Señor sigue esperando todavía que haya gente que pueda ofrecer ese corazón, la voluntad, los sentimientos, todo lo que es nuestra vida, y entregárselo a Él para que Él tome control de ello. Ahora, el ejemplo que nosotros recibimos de estos sabios que llegaron del oriente es que ellos le ofrecieron a Jesús su tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que ellos tuvieron que caminar para poder llegar hasta donde estaba Jesús? Ahora, hago una aclaración: en aquellos tiempos tampoco había gasolina. Digo, pues si alguien dijo hoy no fui a la iglesia porque no había gasolina, ¿verdad? En aquellos tiempos no había gasolina. Yo pienso que esto de la falta de gasolina lo supimos ¿desde cuándo? Desde el viernes, ¿no? Creo que el viernes fue cuando ya se nos empezó a cancelar la gasolina. Bueno, pues los que muy lejos viven pudieron haberse venido desde el viernes caminando y habían llegado hoy a la reunión.
camión, no sé. Oiga, esto de la gasolina nos puso en jaque, ¿verdad que sí? A todos. Gentes que tenían que salir de viaje no pudieron salir, se tuvieron que quedar porque no había gasolina. Supe yo de algunas familias que ya habían programado, habían planeado sus viajes para irse y de pronto ¡pum!, se canceló porque no hay gasolina. Qué vulnerables somos, ¿no? El ser humano. Fíjense, nada más tantito ahí que nos ponen el freno en algo y ¡pum!, se nos cierran las puertas, nos bloqueamos, ya no sabemos qué hacer. Yo siento que esta mañana, este mediodía, alguna gente no está aquí por ese problema que hubo de falta de combustible, ¿no? Pero a veces es bueno también tener este tipo de situaciones porque nos hacen recapacitar en algunas cosas, como por ejemplo que tenemos que aprender a caminar un poco más, ¿no? Hay que caminar, hay que sacar las bicicletas, hay que echarle aire a las llantas y darle una limpiadita, una aceitada, engrasada a las cadenas y vámonos en las bicicletas, y eso también es bueno y es necesario. Estos sabios del oriente le ofrecieron de su tiempo a Jesús. Yo lo felicito esta tarde, este mediodía, por estar aquí, porque usted está dándole de su tiempo al Señor. Sé que hay compromiso, yo sé que hay familia que nos está esperando, sé que hay un pavo a medias que se quedó de anoche. Bueno, los que lo dejaron vivo todavía ahí, medio pavo, otros a lo mejor ni los huesitos dejaron, ¿verdad? Pero sé que hay algo ahí en la casa esperando para comer, sé que hay otras cosas que podríamos hacer, la misma cama, porque muchos se desvelaron, se durmieron hasta altas horas ya de la madrugada, pero usted le está dando su tiempo a Jesús. Yo lo felicito esta mañana. Ya los iba a regañar por los que no vinieron, pero usted qué culpa tiene, ¿verdad? Usted merece una felicitación. Qué bueno, porque le está dando tiempo a las cosas del Señor, le está dando tiempo a Jesús. Venir unos minutos y estar en la casa del Señor habla de que para usted el Señor ocupa uno de los lugares más importantes en su vida, porque usted le está dando de su tiempo. Los magos, los sabios del oriente, se tardaron bastante tiempo para ir a Belén, hasta donde estaba Jesús, a donde había nacido Jesús, y no solamente el tiempo que invirtieron para ir a Belén, donde había nacido el niño, sino el tiempo que tuvieron que invertir de regreso. Ya les dije, no había gasolinas, no había coches, no había los medios de transporte que hoy tenemos. Tenían que caminar largas jornadas para llegar hasta donde estaba Jesús. Y esto me recuerda una iglesia que está allá en el Estado de México, se llama San Lucas. El pueblo se llama San Lucas. A nosotros nos llevaba mi papá desde pequeñitos, éramos unos niños y él visitaba ese lugar, y es un lugar donde usted llega a ese pueblo y ve una casa por allá y ve otra casa por allá como 1 kilómetro de distancia, y usted no ve gente. Es un lugar muy bonito, pero no se ve gente por ningún lugar. Y en una ocasión que yo estuve ahí para predicar, me acuerdo que llegué y un templo enorme que tienen ahí, grandísimo. Yo dije, bueno, ¿y para qué levantaron aquí este templo tan grande si no hay gente? Y ya casi era la hora del culto y yo no veía que llegaran coches ni nada. Y dije, bueno, pues aquí se me hace que le voy a predicar a la familia del pastor, porque ya sabe que la familia del pastor siempre va a estar ahí, ¿no? Dice una poesía, si no por amor, por la fuerza, ¿no? Me dijo mi esposa hace rato, pues si tú y yo nada más vamos de pijama, pues nos tomamos la foto tú y yo, ¿verdad? Pero mire, llegaron más que la familia pastora. Pero esa noche me acuerdo que yo dije, bueno, ¿y de aquí dónde sale la gente? Y de pronto salí a la puerta del templo, un auditorio grande que tiene ahí, y empiezo a ver unas pequeñas lucecitas que se van acercando. Yo dije, ay, santo Dios, ¿quiénes son estos? Los del ejército de acá, del comandante Marcos. Dije, ya están llegando. Bueno, es la gente que va al templo, va al culto, y para llegar al lugar donde es el culto, tienen que caminar de 4 a 5 horas. Por eso es que yo no veía casas ahí, porque las casas estaban a un lugar muy retirado y tenían que caminar 4 o 5 horas, y todos van con una linternita para alumbrarse por sus veredas, por el camino hasta llegar al templo. Y es gente que cómo ama a Dios y cómo lo adora, y de pronto me di cuenta que el templo estaba lleno de gente con unas ganas de alabar a Dios, y ahí no están viendo el reloj a ver a qué horas ya termina el pastor, ya se pasó 10 minutos del tiempo que siempre le damos. No, ellos están con unas ganas, son las 11, 12 de la noche y la gente está alabando a Dios. Se van a sus casas de regreso caminando con sus linternas.
A veces nosotros en la ciudad nos apapachamos mucho, ¿verdad? Israel, ¿dónde está Israel? Por ahí está Israel. Mire, Israel vive aquí enfrente en la privada. Me dijo que no iba a venir porque no había gasolina. Entonces, pero bueno, finalmente sí se vino. Yo me imagino que pidió ray y llegó al culto, ¿no? El tiempo, tenemos que darle tiempo a Dios, ofrecerle el tiempo y no solamente estar pensando en nosotros mismos, sino darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Ellos invirtieron de sus fuerzas también. El camino por el que ellos tuvieron que andar para llegar hasta donde estaba el niño era un camino nada cómodo. Era un camino seguramente con peligros, con riesgos. Tendrían que caminar por la noche, pero ellos superaron cualquier inclemencia del tiempo y pudieron llegar hasta donde estaba Jesús. Ahora, cuando ellos llegaron a Jesús, cuando ellos llegaron hasta donde estaba Jesús, no se sentaron y le dijeron a María: a ver, María, José, sírvenos un cafecito, tráenos un pan porque venimos muy cansados. A ver, ¿qué nos ofreces? Porque venimos caminando una jornada larga y venimos cansados. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 11 que yo leí en esta mañana, que los sabios del oriente llegaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que ellos hicieron fue adorar al niño. Se postraron, versículo 11, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Otra enseñanza que nosotros recibimos de estos sabios del oriente es que nosotros tenemos que llevar una vida, hermanos, de adoración a Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración, no solamente en esta época, que yo no sé si realmente nos acordamos de adorar o no nos acordamos de adorar en esta época, porque generalmente este tiempo es para los regalos, para la comida y para tantas cosas, pero debiéramos estar conscientes de que este tiempo es un tiempo en el que tenemos que adorar al Señor con nuestra vida. Ahora, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Clemente, ¿qué es adoración? Un estilo de vida, pero agradarle a Dios. Richard, ¿qué es adoración? Una vida rendida a Dios, una vida de entrega al Señor. ¿Sabía usted que la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac en el monte? Es la primera ocasión donde nosotros encontramos la palabra adoración. Dice la Biblia que cuando Abraham iba camino a la cumbre del monte para sacrificar al hijo que Dios le había pedido que él sacrificara, le dijo a uno de sus criados que lo acompañaba: espérenme aquí abajo, espérenme que el muchacho y yo vamos a ir a lo alto del monte y vamos a ir a adorar a Dios. Ahora entienda el significado de adorar para Abraham. No era ir a cantar unos coros ahí. Y no, hoy es muy padre. Venimos, cantamos algunos cánticos con un buen grupo de música, tenemos buenos instrumentos, hay elementos que ayudan para que cantemos lindo. Pero Abraham no iba a subir a cantar. Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo. Entregar, rendir aquello que él amaba, rendir aquello que para él representaba su vida. Y entonces entregárselo al Señor, porque Abraham iba en serio, Abraham iba en serio a entregar a su hijo. Si no es porque por ahí un ángel del Señor se le atraviesa cuando ya estaba por sacrificar a su hijo Isaac, de no haber sido así, entonces Abraham hubiera sacrificado a su hijo. Él en verdad estaba tomándole la palabra a Dios de que tenía que sacrificar a su hijo. Y dice la Biblia que estos hombres que llegaron del oriente llegaron hasta donde estaba Jesús y le adoraron, se postraron delante de él y lo adoraron. Qué cosa tan importante, hermano, en este tiempo, que nosotros podamos adorar al Señor en medio de tanta algarabía, en medio de tanta bullicio que hay. Aunque no crea que este año bajó el bullicio un poquito por lo mismo, no sé si sería por el asunto de la gasolina. Yo veía calles solas, veía el centro un poco solo, no había mucho movimiento, pero generalmente es un tiempo de carreras, es un tiempo de ir para allá y para acá. Y en medio de todo eso tenemos que entender que nosotros debemos de adorar a nuestro Señor en una vida
que agrade a Dios. Nuestra vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vivir debe ser una manera que agrade a nuestro Señor. Y dice más adelante, ya en la parte final, que cuando ellos lo adoraron, después de que adoraron al niño, después de que se postraron, dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No solamente fueron y se postraron, no solamente reconocieron que Él era el Salvador, no solamente le dieron honor con las palabras, dice la Escritura que le llevaron presentes, oro, incienso y mirra. El oro representa lo mejor en el área material, lo mejor. El oro es el metal por excelencia, es el metal que hay más caro, es el metal más preciado. Y dice la Biblia que ellos le llevaron oro a Jesús. Esto habla de que también en el área material el Señor quiere que nosotros lo honremos. El Señor quiere que nosotros lo reconozcamos, que podamos darle al Señor de lo mejor, no de lo que nos sobra en lo material. Y eso está representado en el oro, pero también habla de incienso. Cuando hablamos de incienso, está representando lo mejor en el área espiritual. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, vemos que en el cielo se le entrega incienso. Hay un incienso que sube delante del trono del Señor, porque el incienso está representando también lo que nosotros podemos darle en el aspecto espiritual a nuestro Dios. Sí, el Señor nos pide que le demos también de lo material, pero Él quiere que nosotros lo honremos en el área espiritual. Por eso yo bendigo tu vida este mediodía que estás aquí, porque en medio de todo el movimiento que hay en esta época, tú has venido para honrar al Señor, has venido para darle incienso a Él, porque tu cántico, porque tu oración, porque el estar aquí en esta tarde escuchando un mensaje que tiene que ver con lo relacionado con el Señor, es como el incienso que sube a la presencia de Dios. Y termina lo último para cerrar en esta tarde. Dice la palabra que le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso, pero también le ofrecieron mirra. Y la mirra representa lo mejor en el área del servicio. El oro representa lo mejor en las cosas materiales que nosotros debemos darle al Señor. El incienso representa lo mejor en el ámbito espiritual y la mirra representa lo mejor en el área del servicio. La mirra era ocupada para elaboración de ungüentos aromáticos fuertes. Tenía que ver con el trabajo. Y yo quiero esta tarde desafiar tu vida para que tú puedas, al igual que estos sabios del Oriente, proponer en tu corazón poder ofrecerle al Señor mirra. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo involucrarme? ¿Qué puedo hacer yo en la obra, Señor, para poder realizar un servicio que dé honra a tu nombre? Estamos por comenzar un nuevo año. Estamos por comenzar una nueva etapa, una época nueva, una temporada nueva. Y yo quisiera en esta tarde desafiar tu vida para que tú puedas decir: Señor, yo también quiero ofrecerte mirra. Quiero ofrecerte parte de mi servicio. Yo quiero hacer algo por tu obra en este año 2017, Señor. Yo quiero que mi vida pueda ser entregada a ti en algún servicio. Si este año 2016 has hecho algo, gloria a Dios. El 2017 hay que continuar haciendo algo por la obra del Señor. No digas: ya me cansé. Ya, pastor, ahora que otro sea el que tome mi lugar porque yo estoy cansado. Sirve al Señor. Si no es en lo mismo que serviste este año, puede ser se abre una oportunidad de servicio en otra área. Pero hay que servir al Señor. Y si no te has involucrado en algún área de servicio, si durante este año 2016 estuviste pasivo, que le puedas decir: Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Quiero que me uses. Quiero que hagas algo a través de mi vida, porque yo quiero ofrecerte también mirra
no solamente oro, no solamente quiero traer de mis bienes, no solamente quiero darte, honrarte con el oro, Señor, no solamente quiero venir y adorarte a través del incienso, a través de los cantos, a través de las cosas espirituales, también quiero servir, quiero hacer algo. Entonces, en este tiempo de época navideña, ¿qué es lo que le puedes ofrecer a Jesús? Tiempo, sacrificio en algunas áreas de tu vida. ¿Qué le vas a entregar a Él? Generalmente la humanidad estamos acostumbrados solamente a pedir y pedir y pedir. ¿No es cierto? Para mucha gente, venir a una reunión de oración es sinónimo solamente de venir y pedirle a Dios, pedirle. Hay gente que cuando está pasando por un problema, cuando está pasando por una crisis en su vida, corre a la iglesia y le pide a Dios. No está mal, es bueno pedirle. El Señor nos da una puerta, nos deja una puerta abierta en la palabra para que nosotros pidamos por nuestras necesidades. Pero también el apóstol Pablo dice: cuando vayas a la casa de Dios, ¿qué es lo que llevas para ofrecerle a Dios? Fíjese, ¿qué llevas para ofrecerle a Dios? ¿Qué es lo que nos debe mover venir a la casa de Dios? ¿Pedirle a Él o traerle algo a Él? El principio bíblico es traerle a Él. Ay, pastor, yo vengo para que me ayuden a orar porque tengo esta necesidad. Yo vengo porque quiero que me ayuden a orar porque me quedé sin trabajo. Yo vengo porque quiero que me ayuden a orar porque mi hijo está enfermo. Yo vengo porque pide. Y cuando nos preocupamos por darle a Él, por traerle a Él, ¿qué le vas a ofrecer? Por eso la palabra del Señor dice: cuando vayas a la casa de Dios, no te presentes con las manos vacías. Y Pablo decía: si alguno tiene un salmo, tráigale un salmo al Señor a la casa de Él. Si alguno tiene una acción de gracias, traiga esa acción de gracias a la casa de Dios. Si alguien tiene un cántico, venga y traiga ese cántico, pero hay que ofrecerle al Señor. Vivimos en una cultura donde estamos tan a gusto, donde nos dan y nos dan y nos dan, pero cuando nosotros tenemos que hacer algo para dar, ¿qué le vas a ofrecer a Jesús en este tiempo? ¿Qué le vas a ofrecer a Jesús en esta época? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita hacer algo por su obra, por su reino. Que podamos ofrecerle a Él principalmente nuestro corazón. Estos hombres le ofrecieron su tiempo, sus fuerzas, honor, cuando ellos reconocieron a Jesús como el Rey soberano. Lo adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Quiero que se